Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahora veo que ya se han incorporado prácticamente todos, o un buen número, así podemos comenzar. Me demoré un poquito porque hace poco rato terminamos una reunión que nos había convocado el decano con a todos los profesores y terminamos hace poco rato, así que me quedó un poco espacio para retomar la clase. Eh, bueno, la clase ya se está grabando y les cuento qué es lo que vamos a ver ahora, digamos. Mi idea es que en esta sesión empecemos a ver lo que concierne a auditoría del efectivo y equivalente efectivo, vale decir, vamos a entrar ya a los rubros, a los estados financieros. Yo les dije en la clase pasada que terminábamos de ver la parte eh, más conceptual, digamos, de la auditoría. eh, Vimos todo el contenido de lo que corresponde en auditoría de estados financieros tener presente en cuanto a la preparación y análisis de estados financieros, el reconocimiento de los estados financieros. Ustedes están haciendo un trabajo, ¿cierto? Eh, un trabajo respecto en el que se los di el otro día y que tiene relación con los estados financieros. Entonces ahí pueden familiarizarse con esto y obviamente vamos a seguir trabajando durante todo el semestre con estados financieros. ¿Mm? Pero si analizamos los estados financieros mismos, ustedes van a ver que están, bueno, compuestos, ya vimos la taxonomía, vimos la estructura, cómo están conformados, y por consiguiente eh, tienen una mirada que va desde el activo, de los activos más líquidos a lo menos líquidos, por decirlo así, partiendo desde los activos corrientes, cuyos primeros grupos son aquellos más líquidos, como efectivo, equivalente efectivo, así siguen desglosándose hacia abajo en la medida que van perdiendo liquidez. ¿Mm? Y por eso los primeros rubros que aparecen en los estados financieros son siempre aquellos elementos más líquidos. Vamos a ver si nos podemos contactar algún, eh, algún estado financiero, que es lo que estoy tratando de hacer, digamos. ¿Ven ustedes este estado financiero que tengo acá? No, profe, se ve solo la carpeta. Pero, ¿y si prueba abriendo el estado financiero primero? Nos deja de compartir la pantalla y nos vuelve a compartir la pantalla seleccionando el estado financiero. No sé si me explico. Sí, sí. Ya, voy a hacer lo que me dices. Voy a dejar de compartir. Es que hice todo lo que tú dijiste antes. Y lo dejé abierto para justamente ver si lo podía compartir. A ver ahora. No, no lo veo. Tampoco lo ven. No. No sé qué pasa ya. Porque creí que lo había cargado.
Y ahí, Ahí sí, profe. ya, El de Ahí Metrogas. sí parece. ya, listo. Pero en una pantalla que están los estados financieros de Metrogas y si hay subsidiarias, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, vamos a partir con esto. Costó, pero lo logramos. Bueno, vamos a partir con la auditoría del efectivo. Y qué mejor que viéndolo en un estado financiero. Vámonos de inmediato aquí a los estados financieros. Entonces, fíjense ustedes, aquí aparece el rubro efectivo equivalente al efectivo. Está en el estado consolidado de situación financiera clasificado. Este está el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016. No es el último, pero nos sirve igual. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tiene una cantidad que está corresponde al periodo, a los dos periodos que son el estado financiero comparativo. Y aquí nosotros podemos empezar a hacer análisis. Bueno, ya les dije a ustedes cómo identificar aquellas afirmaciones que están contenidas en los estados financieros y el grado de importancia relativa que tienen. Entonces aquí nosotros podemos identificar todas las afirmaciones que están contenidas en estos estados financieros en distintos rubros, ¿cierto? Y podemos saber también cuál es el grado de importancia relativa de unos respecto de otros. Entonces en este rubro, si lo vemos así, vemos que en esta empresa tenemos que la que tiene más incidencia o más importancia relativa, ¿cuál es? Si lo estamos viendo ahí, lo tenemos a la vista. ¿Cuál es el rubro que tiene más incidencia? Los Dentro del activo. deudores comerciales. Exactamente, ¿cierto? Y después sigue justamente efectivo equivalente al efectivo. Y los demás rubros están bastante por debajo. Y eso es por las características de esta empresa, ¿ya? Probablemente no tenga tanto inventario. Sí tiene mucha propiedad, plantilla y equipo. ¿Se fijan? Mucha propiedad, plantilla y equipo. En el total del activo, fíjense que la incidencia que tiene propiedades, plantilla y equipo llega dentro del total del activo. ¿Cuánto representa eso? Como más del 90% por sí solo. Bueno, y acá tenemos este rubro que nos interesa ver ahora, que es efectivo equivalente al efectivo. ¿Y qué es lo que es el efectivo equivalente al efectivo? Cuando ustedes van a ver este tema, tenemos que separar la información entre efectivo, lo que es efectivo, y lo que es equivalente de efectivo, que son dos cosas distintas, ¿ya? Y por lo tanto, para auditar este rubro completo, tenemos que preparar un programa que contenga un análisis tanto del efectivo como del equivalente al efectivo, ya, porque si no quedaríamos cojeando, ya no nos serviría. ¿Cómo se llama? Para complementar entonces y eso es lo que les quiero explicar, por eso decidí partir con esto. Lo que les quiero explicar es que lo primero que tienen que hacer ustedes en una auditoría, ustedes pues, les van a decir, cuando se forman equipos de trabajo, les van a decir, ustedes están encargados de la parte de auditar las primeras cuentas, les van a asignar las cuentas de efectivo equivalente al efectivo, y va a haber un programa. Ese programa va a tener considerada desarrollar una serie de pruebas de auditoría relacionadas con este rubro, ya las vamos a ver, pero requiere que ustedes tomen conocimiento del rubro. Y la mejor forma de hacerlo es ir a los estados financieros, que es lo que estamos haciendo, ver la incidencia que tiene este rubro dentro del total, dentro del activo corriente, tiene una incidencia importante, ¿cierto? El segundo rubro en esta empresa dentro del activo corriente, en otras empresas es mucho menos, ¿ya? Bajó un poco en relación al año anterior. Si ustedes se fijan, deudores comerciales subió en relación al año anterior, y así podemos ir haciendo análisis, podemos ir viendo las variaciones de un rubro a otro y qué significado tienen, ¿ya? Entonces, bueno, nos interesará saber qué hay en la nota 6, aquí hay mayor información, ¿ya? Y nos interesará saber qué hay en la nota 6, por lo tanto, veamos qué hay en la nota 6. ¿Qué es lo que nos va a decir la nota 6? Nos va a decir cómo está compuesto
cómo está compuesto no me da resultado ahí, voy a tener que hacerlo a la bruta anteque. No me da un detalle. En cambio, si me voy a la nota correspondiente, que es lo que quiero hacer, voy a encontrar, aquí estamos todavía en las notas sobre políticas contables, estimaciones, juicios, criterios, ¿ya? Ustedes están haciendo un trabajo sobre eso. Y aquí empiezan las notas de los estados financieros. Fíjense ustedes, dice aquí está la composición del rubro, aquí está la nota específica, ¿ya?, sobre el rubro. Y dice, efectivo equivalente al efectivo, la composición del rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente. Y aquí aparece, efectivo. ¿Qué es lo que es el efectivo? Lo que está aquí, caja y bancos. Caja y bancos. Eso es el efectivo, fundamentalmente. Y ahí tenemos el total del efectivo. Pero además tenemos el equivalente al efectivo. Y dice, otros equivalentes al efectivo, y tiene un asterisco. Y acá está el detalle, otros equivalentes al efectivo. ¿Y qué son? Son cuotas de fondos mutuos, ¿ya? Y dice aquí una frase que es bien importante. El efectivo equivalente efectivo, incluidos los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no difieren del presentado en los estados consolidados de flujo efectivo. Vale decir, yo les dije el otro día, que el total del efectivo equivalente de efectivo expuesto en los estados financieros, vale decir, este rubro, los 19.000 y tantos, deben ser iguales a la última línea del estado de flujo de efectivo. Vamos a ver si eso es cierto, pero mientras tanto, veamos aquí la información que nos da la nota, ¿cierto? Y aquí ya sabemos cómo está compuesto. Por tanto, si ustedes están haciendo una auditoría, bueno, van a tener que practicar pruebas de auditoría para probar las cuentas de caja y para probar las cuentas de banco. Seguramente van a tener que tomar arqueo, ¿cierto? Revisar las cuentas corrientes bancarias, revisar las cartolas bancarias, hacer entrecruzamiento de operaciones de ingreso y de egreso, ¿ya?, que van asociadas. Por lo tanto, esto nos permite entrar también al estado de resultados y verificar ingresos y egresos de efectivo, ¿ya? Pero además tenemos que plantear pruebas de auditoría correspondientes al equivalente al efectivo. En este caso, nos dice que está conformado solamente por cuotas de fondos mutuos. Pero estas son cuotas de fondos mutuos que tienen una particularidad. Deben responder a alguna condición para que estén imputadas como equivalente al efectivo. ¿Cuáles serían las condiciones que deben reunirse para que se puedan clasificar como equivalente al efectivo? Porque podrían ser ser... inversiones ¿Sí? en un corto plazo, profe, ¿Sí? y que sean fácilmente líquidos en un corto periodo de tiempo. ¿Ya? Perfecto. Falta un elemento. No sé, profe, se me olvidó. Que tenga poco riesgo significativo. Exactamente. Son 3 elementos para que se constituyan como equivalente al efectivo. Que tengan corto plazo, pero un corto plazo especial, porque por corto plazo podría ser 6 meses o 9 meses, depende, dentro del periodo. No, corto plazo que no exceda de 90 días en este caso, ¿ya? Porque podría haber cuotas de fondos mutuos que excedan los 90 días, y probablemente esas no podríamos clasificarlos como equivalente al efectivo. Tendríamos que clasificarlos de otra forma, ya lo vamos a ver, ¿ya? Entonces estas son inversiones. Aquí podrían haber otras inversiones, podrían haber depósitos a plazo, pero aquí no las hay, ¿cierto? Entonces el equivalente, y tendrían ustedes que hacer un programa de trabajo para examinar estos fondos mutuos, estas cuentas de fondos mutuos. ¿Y cómo tendrían que hacerlo? Si tenemos un programa de trabajo para eso, porque yo creo que ustedes saben cómo, o lo vamos a ver, pero ya ustedes más o menos tienen alguna indicación de cómo se debe tomar un arqueo, cómo se debe examinar una cuenta corriente bancaria. Ya deben saber a esta altura el partido
octavo semestre ya deben saber cómo conciliar cuentas corrientes, lo deben haber visto en otros ramos. Entonces, esas son pruebas de auditoría. Pero para probar los fondos mutuos, ¿qué pruebas de auditoría harían ustedes para examinar esto? Los escucho. Los escucho. Pregunto, al azar. ¿Quién quiere intervenir? ¿Qué pruebas de auditoría harían ustedes? Sí, empecé a tirar ideas. Sí, esa es la idea para que conversemos de esto. Por ejemplo, Carolina Contreras, ¿qué me dice? ¿Me repite la pregunta, profe, por favor? ¿Qué pruebas de auditoría crees tú que deberías considerar si te dicen tienes que auditar los fondos mutuos que aparecen aquí como equivalentes al efectivo? ¿Qué pruebas de auditoría deberíamos hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Debería fiscalizar de cierto modo la cartola para ver si se han hecho los depósitos correspondientes. Ya, esa sería una prueba, ¿cierto? La cartola de banco. Claro. Para verificar que se hayan efectuado el giro correspondiente para tomar esos fondos mutuos, ¿no es verdad? Ese instrumento, que son un instrumento financiero. Por lo tanto, tendríamos que verificar la salida de esos fondos. ¿Qué más? Una prueba sustantiva. Claro, la que estábamos haciendo era una prueba sustantiva. ¿Qué más? ¿Qué tipo Puede de ser pruebas? de cumplimiento también. ¿Prueba de control? Sí, pero en términos, sí está bien. Hay pruebas de control y sustantivas, pues, y podríamos diferenciarlas de inmediato. La que planteó Ricardo es una prueba sustantiva, porque me dijo examinar la salida de los fondos, ir a la cartola para examinar cuando se tomó el fondo mutuo y el egreso que se hizo para tomar ese fondo mutuo. Y es una prueba sustantiva, está bien, es una prueba de detalle. ¿Qué más? O revisar los si lo- montos de mayor valor o los más de alto porcentaje. Sí, claro, que eso es la pedida que tengamos muchos fondos mutuos. Sí. Si no son muchos, los podemos tomar todos. Realizar un arqueo. ¿Ya? ¿Y qué composición tendría ese arqueo? ¿Qué contaríamos ahí, digamos? Recibos, facturas. Se consideraría la caja y el banco. Se debería comparar cuánto fue el egreso que salió y cuánto fue lo que entró en el fondo mutuo para ver cuánto se va a recibir a largo plazo, o sea, en el plazo del depósito. ¿Ya? Claro, en el fondo es una inversión. Si en el fondo, para que ustedes sepan, el equivalente al efectivo son inversiones en instrumentos financieros de bajo riesgo, fácilmente liquidables y que no excedan los 90 días. Eso es. ¿Ya? Eso es. Y por consiguiente tenemos que hacer pruebas de auditoría sobre esos instrumentos financieros. Entonces podemos hacer pruebas de controles y pruebas sustantivas. Ustedes han mencionado aquí una serie de pruebas, algunas que no sé si correspondan mucho. Por ejemplo, un arqueo, a lo mejor, claro, podemos pedir que nos muestren los comprobantes, ¿cierto?, que acreditan
la toma del fondo mutuo, que es el sustento. Generalmente son documentos que muchas veces quedan electrónicamente, ¿ya? Porque el banco emite un documento sobre eso, se puede imprimir, lo pueden tener en papel, y es un documento electrónico. Podrían pedir ese documento que acredite la existencia de ese fondo mutuo, ¿ya? Eso es una prueba que habría que hacer, digamos, para verificarlo. Tal como dice Ricardo, bueno, cotejar la cartola bancaria para ver los saldos, ver el registro luego, con el registro contable, donde se mantiene el fondo mutuo, y ver el registro de las condiciones que tiene ese fondo mutuo, en términos de tasa de interés, rendimiento, qué sé yo, las condiciones en las cuales se tomó ese fondo mutuo, y cuál va a ser el beneficio esperado a la fecha de cierre, que no excede los 90 días acá. ¿Cuál es el beneficio esperado? Entonces, esas ya son pruebas netamente sustantivas, pero ¿qué pruebas de controles podríamos hacer? Pero todas esas son sustantivas. ¿Qué pruebas de controles podríamos hacer? Se podría considerar, profe, por ejemplo, la utilización, por ejemplo, de 2 directivos o más de la empresa para que acrediten o confirmen dicho monto que se hizo para la inversión del fondo mutuo. Ya. ¿Qué opinan los demás de lo que dice Ricardo? Sería como una doble firma para un cheque. Perfecto. ¿Qué dicen los demás? ¿Es una prueba de control o sustantiva lo que dice Ricardo? Sería como una prueba de control, porque como hace mención Ricardo, son como procedimientos que debe llevar la empresa con respecto a lo que usted está comentando. Exacto. Es una prueba de control. Ahí tenemos una prueba de control. Verificar la autorización para tomar ese documento. Todas esas instancias de autorización, ustedes tienen que analizar el control interno. ¿Quién autoriza? ¿Quién controla? ¿Ya? ¿Bajo qué condiciones se toman esos instrumentos? ¿Ya? Ver si existe una política definida sobre el manejo de este tipo de inversiones. Porque no es llegar que se le ocurra a cualquiera persona llegar y tomar un fondo mutuo o una inversión así de corto plazo, sino la razón por la que se toma. Es probable que se haya convertido efectivo que estaba, muchas veces, fíjense que muchas veces estos equivalentes efectivos, que son fondos mutuos o depósitos a plazo, por ejemplo, se toman porque hay excedentes estacionales de caja, ¿cierto? Hay efectivo. Entonces se dice, bueno, tenemos que tener efectivo para servir ciertos compromisos financieros de corto plazo. Entonces tomemos un instrumento financiero que nos genere un beneficio, porque tener los fondos emposados en caja o en la cuenta corriente no nos va a generar ningún beneficio. Entonces convirtamos a un instrumento financiero que sea de corto plazo y vamos a generar algo, ya aunque sea poco. Pero para eso tiene que haber una política establecida, tiene que haber alguien que autorice y alguien que ejecute esto. Entonces deben estar separadas las instancias de autorización, ejecución, registro, control de la operación. Ya no debe ser la misma la persona que autoriza, que registra, ¿cierto? Y que controla la operación. Entonces, efectivamente, esa prueba de control es ver todas las políticas que pueden existir sobre inversiones, las autorizaciones dadas para tomar una inversión en particular, el registro, la existencia de registro efectivo para ver el control de la inversión. En fin, ahí tenemos pruebas de controles, ¿ya? Y que se diferencian de las sustantivas, que ya son las de detalle. Ir a la cartola bancaria para verificar el egreso de la plata y ir a los registros para ver que esté registrado todo el movimiento. Se fijan, yo quise partir con esto para irles mostrando pruebas de auditoría al tiro. Y aquí, fíjense ustedes, aquí está el total que aparece en los estados financieros, está la cifra total. Y aquí está el monto total del efectivo equivalente al efectivo, ¿ya? Y está clasificado aquí por moneda, en moneda nacional,
y en dólares acá. Hay una baja cantidad en dólares. Entonces está formado tanto en moneda nacional como extranjera, que en una cantidad muy menor. Y aquí está lo que nos explica cómo está conformado el equivalente al efectivo. Entonces ahí ustedes tienen inmediatamente, saben cómo está conformado el saldo. ¿Por qué? Porque tenemos que efectuar pruebas para verificar el saldo y para verificar la legitimidad de las operaciones. Por lo tanto, ya estamos verificando el saldo en un comienzo, tenemos que hacer otras pruebas adicionales, ¿cierto? Y tenemos que verificar la legitimidad de las operaciones, y para eso tenemos que ir a las pruebas de detalle, para verificar que estas cifras sean las correctas. ¿Se entiende? Entonces, aparte de eso, voy a volver al comienzo, donde está la cifra. Ya vimos cómo está compuesto esto, ¿cierto? Ya sabemos cómo está compuesto, cuánto es efectivo y cuánto es equivalente al efectivo, ¿ya? Pero además yo quiero saber lo de las políticas contables sobre cada una de estas materias. Entonces yo me voy a las notas que siguen, a las primeras notas sobre las políticas contables, ¿ya? Porque estamos ya entrando en terreno en la auditoría sobre un rubro. Se fijan ustedes, aquí están todas las notas. Y quiero ver, bueno, cuáles son los criterios sobre esta materia. Entonces aquí está el resumen de las principales políticas contables, las bases de preparación, qué sé yo. Ubiquémoslo referido a efectivo, equivalente, efectivo. Aquí está propiedades, plantilla y equipo. La política sobre propiedades, plantilla y equipo dice: los terrenos y edificios de la sociedad se reconocen inicialmente a su costo y la medición posterior se realiza mediante el método de retasación periódica a valor razonable, ya de acuerdo a NIC 16. Eso es lo que dice, si estuviéramos frente a un propiedad, plantilla y equipo, tenemos que ir a la política de propiedad, plantilla y equipo e ir a la nota correspondiente. ¿Ya? Activo intangible, pérdida por deterioro, activos financieros, inventarios. Miren, aquí dice: las existencias se valoran a su costo o a su neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina de acuerdo al método precio ponderado. Después, aquí está, efectivo equivalente al efectivo. Aquí está la política sobre efectivo y equivalente efectivo. Dice: el efectivo equivalente al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original de 3 meses o menos, con un riesgo poco significativo de cambio de valor, y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros de existir se clasifican como otros pasivos financieros en el pasivo corriente. De existir, aquí da la impresión que no hay. ¿Ya? Esa es la política sobre efectivo y equivalente al efectivo. Que nos dice, y la información que nos da. ¿Ya? Entonces ya les he mostrado 3 elementos sobre los cuales tienen que considerar para cada rubro al iniciar la auditoría. Yo les voy a dar unos estados financieros y ustedes pueden preparar programas de trabajo para cada uno. Entonces les voy a decir, bueno, comiencen por analizar, si vemos, por ejemplo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, tendrían que hacer lo mismo, ir a ver la cifra del saldo, luego ir a la nota correspondiente y luego ver la política sobre esta materia. Ya, por ejemplo, aquí está la política, dice: las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Esa provisión por pérdidas por deterioro del valor es la estimación de deudores incobrables. ¿Ya? Y aquí dice: se establece en primera instancia una provisión para pérdidas por deterioro, de acuerdo al porcentaje estimado de deudas incobrables, cuya determinación esté basada en la antigua ley. En fin, es lo que ustedes conocen como EDI. ¿Ya? Entonces, ahí se fijan ustedes como ya estamos poniendo la auditoría en marcha. Estamos conociendo la empresa. Ya, y vámonos al estado de flujo efectivo. Aquí está. Estado consolidado de flujo efectivo directo, ¿cierto? Porque hay método directo y método indirecto. Este está hecho por el método directo. Vámonos a la última línea. ¿Y qué dice la última línea del estado de flujo efectivo? Dice efectivo equivalente al efectivo al final del periodo, y miren la cifra.
Es la misma cifra que aparece en el rubro, en el estado de situación financiera o balance, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Se fijaron cuál era la cifra, ¿no? Fíjense en esa cifra. Esa es la última línea del estado de flujo efectivo por método directo. Aquí están las actividades de operación, ¿cierto? Las actividades de inversión, las actividades de financiamiento. ¿Mm? Y llegamos hasta el final. ¿Están de acuerdo? ¿Comentarios? Fernando Espinosa, ¿qué me dice? Janet Guzmán. Profe, se escucha mal. ¿Se escucha mal? No. A mí sí, profe. Sí, estoy con problema, parece, en el acceso a internet. A ver, espérenme un poquito. Voy a ver qué pasa. Sí, me está Profe, yo avanzando. lo escucho bien. ¿Quiénes me escuchan mal? Yo lo escucho bien, profe. Yo ¿Quién súper dijo que bien, profe. Ya. Ya que me preocupé porque estuvieron haciendo trabajo hoy día, vinieron de BTR a corregirme el problema. Se supone que no debería tener más problemas. ¿Quién me escuchaba mal? Yo, profe, pero ahora se escucha bien. Se Ya, quedó como pegado un momento. Quizás era ya, yo. ya, de acuerdo. Bueno, Fabián, usted mismo, ¿le queda claro esta última línea que hay acá? No escuché eso, profe. Ya, ¿quién me puede explicar esto? ¿A qué corresponde esta última, a qué es igual esta última línea del estado de flujo? Estamos en el estado de flujo efectivo. Aquí. ¿A qué es igual esta última línea que está acá? Javiera Solís, ¿qué me dice Javiera? ¿Qué dice Javiera? Profe, ¿Sí? ¿esa última línea sería lo que está disponible en la cuenta? No, lo que está disponible, ¿en qué cuenta? Profe, eso no es lo que está disponible en caja. Tengo circulante. No es lo que está disponible en caja. Eso sería el efectivo equivalente inicial menos o más la explotación, la inversión y la financiación, ¿o no, profe? Sí, efectivamente, eso es lo que aparece en el estado de flujo efectivo, ¿no es verdad? Es lo que tú dices, ¿cierto? Porque aquí están los tres tipos de actividades, de operación, de inversión y de financiación, ¿cierto? Entonces nos da la última línea, nos da, dice, efectivo equivalente al efectivo al final del periodo de ejercicio y nos da esta cifra, ¿cierto? Pues yo que lo que les estoy diciendo, y se los dije hace un rato, pero quería ver el grado de atención que pusieron, ¿a qué es igual esta cifra final, esta última línea del estado de flujo efectivo? ¿A qué? Profe, ¿no es al saldo de la cuenta? ¿A qué? ¿Perdón? ¿Cuenta de equivalente efectivo? Repite lo que no te escuché bien.
el saldo de la cuenta que componen la cuenta del equivalente del efectivo. Ya, el Que saldo sería, de no qué, sé, la suma de caja y banco. ya, igual pero eso ¿dónde está ese saldo? En el balance. Perfecto, eso Con el activo circulante. no cambie, no En el use más el balance, activo circulante yo al dentro del sumar activo banco y corriente. banco, lo del balance, ¿eso es o no? Sí, lo que yo les dije es lo siguiente. Lo dije al revés. Dije, vuelvo al estado consolidado de situación financiera o balance general. Aquí está el rubro, efectivo equivalente al efectivo. Les dije que esta cifra que estoy marcando ahí era exactamente igual a la última línea del estado de flujo efectivo. ¿Ya? Esta. Y también lo dice la nota 6 que vimos. La nota 6 hace un comentario, dice, esta cifra es igual a la última línea del estado de flujo efectivo. Y eso es lo que yo estaba mostrándoles, que es así. Vale decir, este saldo que aparece acá en este rubro debe ser igual a la última línea del flujo de efectivo, ¿ya? Para que vean ustedes que hay una relación en los estados financieros. Y acá aparece la misma cifra. Esta es la última línea. ¿Me siguieron la idea ahora? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe, se entiende. Ya, Sí, eso es lo que profe. quería que me entendieran. Entonces, hay varias pruebas que pueden hacer ustedes, pruebas de auditoría cuando les dan un rubro. Especialmente estamos hablando de este rubro específico. Una de las pruebas de auditoría que pueden hacer ustedes para ir conociendo el rubro es tomar, ya les dieron en un programa, tienen que hacer la auditoría sobre este rubro, empiecen a familiarizarse con la empresa respecto a este rubro. Miran el saldo, miran los saldos acá, ven la nota, van a la nota, vieron cómo era la composición, ¿se acuerdan? Que está compuesto por una parte de efectivo y otra parte por equivalente al efectivo. Y además les dije que aparte de ir a esta nota, debían ir a la nota sobre las bases contables de las políticas y estimaciones contables, y ahí va a aparecer también una explicación sobre este mismo rubro, y van a decir cómo están compuestos, en qué consiste, ¿ya? Y por último, una verificación inmediata es ver si la última línea del estado de flujo efectivo es equivalente a la que aparece acá, ¿ya? Y esas son pruebas de auditoría iniciales que debemos hacer cuando estamos examinando este rubro para determinar las pruebas de auditoría que vamos a hacer. Entonces, cuando fuimos a la nota 6, ¿qué es lo que vimos? Que vamos a tener que hacer pruebas de auditoría del efectivo relacionadas con el efectivo y relacionadas con el equivalente al efectivo. Y ustedes me dieron varios ejemplos de qué pruebas de auditoría debíamos hacer con respecto al equivalente efectivo, y vimos entonces que habían pruebas de controles y pruebas sustantivas relacionadas con ambas. Y en el caso del efectivo lo mismo, si el control interno es parte en cualquier auditoría. ¿Ya? ¿Quedó claro? Yo quería partir con eso porque es esencial, por eso es importante que manejemos los estados financieros. Este estado financiero, esta empresa no está entre ninguna de las que les entregué para los trabajos, sino que un estado financiero, una empresa distinta. ¿Ya? Pero para que sepan ustedes tienen unos estados financieros asignados, pueden hacer este mismo ejercicio, pero para que sepan que deben conocer no solamente el saldo que aparece acá, sino que ir a otra información que aparece en los estados efectivos. Siempre reitero, aunque sea una frase cliché, la digo siempre, los estados financieros nos están dando mucha información, ¿ya? Así que eso para que lo tengamos presente. Esta empresa, ¿en qué moneda funcional tiene? Peso chileno. Peso Peso chileno. chileno. Pesos chilenos, ¿cierto? Hasta ahí dice M pesos. Ese es otro tema importante que tienen que considerar de inmediato. Basta con que lo miren. ¿Ya? Ustedes van a decir, esta empresa tiene su moneda funcional, está expresada
No, esta es la moneda de presentación. Esta es la moneda de presentación, la que están viendo acá. Esta es la moneda de presentación. Muchas veces la moneda de presentación y funcional es la misma, en la mayoría de los casos, ¿ya? Pero si ustedes quieren saber cuál es la moneda funcional, tienen que ir a la nota correspondiente y saber cuál es la nota funcional. En esta empresa, cuál es la moneda funcional. En esta empresa es también pesos, ¿ya? Entonces ya saben, ahí tienen dos elementos más que pueden descubrir al comenzar a hacer la auditoría. Esta tiene moneda presentación peso, moneda funcional peso, porque fueron a la nota correspondiente y apareció así. Pero podría haber otros estados financieros que tengan otra. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una empresa, como aquí dice que es moneda chilena y tiene inversiones en el extranjero, también se consideran los dólares, porque, por ejemplo, en el caso que nos tocó a nosotros, sabe que tiene inversiones extranjeras. Sí, por supuesto. Por supuesto, son inversiones en el extranjero. Claro que sí, y esas si es la moneda funcional es peso, tienen que convertirse a la fecha de presentación de los estados financieros. Esas inversiones. ¿Están viendo esto que estoy presentando en pantalla, no? Porque cambié de empresa. Porque cambié de empresa. ¿La están viendo, no? Profe, si lo vemos. Sí, en app. Sí, exacto. Sí, profe. Fíjense ustedes aquí, yo cambié esta empresa. ¿Y qué moneda de presentación tiene esta? Dólar. Dólar, ¿cierto? Esa es su moneda de presentación, miles de dólares, USS. Esa es su moneda de presentación. Y su moneda funcional también es dólar. ¿Ya? Para que vean ustedes, ahí tenemos dos empresas nacionales. Entonces esta tiene moneda funcional, dólar, y moneda de presentación, dólar. ¿Ya? Entonces ya sabemos lo que son el efectivo equivalente al efectivo. Pero hay un rubro que está inmediatamente abajo, que dice otros activos financieros corrientes. Me cambié de empresa en esta porque la otra tenía re poco. Y quiero hacer al tiro la diferenciación entre ambas, porque tienen mucha relación. Cuando yo digo efectivo equivalente al efectivo, dije que el equivalente al efectivo está formado por inversiones de corto plazo, que no excedan los 90 días, que sean de bajo riesgo y fácilmente convertibles, ¿no es verdad? Por lo tanto, son inversiones financieras. Pero si yo tengo esas mismas inversiones financieras a más plazo, ¿cierto?, dentro del periodo, puedo tener las mismas. Pueden ser fondos mutuos, pueden ser depósitos a plazo, pueden ser acciones, por ejemplo, una serie de otros instrumentos financieros. Y esos ya no van a ser equivalentes al efectivo porque están a más largo plazo. Entonces esas se presentan, eso se los digo de inmediato, así aprovechamos de ver dos rubros de inmediato. Esos se presentan en otros activos financieros corrientes, ¿ya? Podríamos poner que esto se llama inversiones, ¿ya? Podríamos reemplazar el nombre y poner inversiones. Ya, pero la nomenclatura IFRS, la taxonomía, nos dice que tenemos que presentarlo como otros activos financieros. Y son corrientes cuando no exceden el periodo contable, ¿cierto? El año. Porque acá abajo hay otros activos financieros no corrientes. Y si se fijan ustedes, están en la misma nota, la nota 7, ¿ya? Entonces, están muy relacionados los dos rubros. Muy relacionados los dos rubros. Vamos a ver si aquí me puede funcionar esta... tampoco me resultó, no sé por qué. Veamos las notas 6 y 7 de acá, que son distintas. Y voy a saltar las políticas contables, y ustedes están haciendo un trabajo sobre eso. Pero vamos a las notas prácticas. Porque la idea es que ustedes empiecen a trabajar de inmediato, reconozcan cómo trabajar un estado financiero. O sea, miren aquí. Efectivo equivalente al efectivo. ¿Qué tenemos? La composición de ambos es la siguiente. Caja bancos, una cifra, caja bancos, depósitos a plazo y fondos mutuos. Aquí tenemos depósitos a plazo y tenemos fondos mutuos. Y tenemos pactos de retroventa, que son otro tipo de
de instrumentos que son unos préstamos de corto plazo que se hacen con las entidades financieras, ¿ya? Como que se compra ese instrumento y se vende en el corto plazo, pactos de retroventa. Y después nos dice cómo está la moneda de origen, habla de dólar, peso chileno, peso argentino y libra esterlina. ¿Ya? Y aquí nos dice los depósitos a plazo e inversiones en pactos tienen un plazo de vencimiento inferior a 3 meses desde su fecha de adquisición y devengan el interés de mercado para este tipo de inversión. No existen restricciones a la disposición de efectivo. Después dice que no existen sobregiros bancarios. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos otro desglose que el que tenía la otra empresa. ¿Se fijan? Ya está más detallado. Por lo tanto, aquí nos aparecieron otros instrumentos financieros que tendríamos que auditar. Aparte de los fondos mutuos, depósitos a plazo, de corto plazo. Si están en el equivalente efectivo, entonces una prueba que podemos hacer al tiro, de inmediato. Tomar estos instrumentos que aparecen acá clasificados como equivalente al efectivo y examinarlos. Imagínense que nos encontremos con que están poniendo como depósito a plazo y fondos mutuos instrumentos que exceden los 90 días, que están a 120 días y los están haciendo aparecer como depósito a plazo y fondos mutuos. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes si se encuentran con eso? ¿Puede repetir, profe? Disculpe. Ya, les repito. Están haciendo la auditoría ustedes y les dicen, examinen el equivalente al efectivo. Se van a encontrar con estos dos rubros. ¿Ves la nota explicativa? No, sí, aquí estamos en una nota explicativa. Déjeme terminar para hacerle la pregunta. Esta es una nota explicativa. Esta es la nota 6 sobre la nota explicativa sobre el efectivo que aparece en el balance, ¿cierto? Que aparece en la cifra total, aparece esta cifra. ¿Ya? Entonces, pero estamos haciendo la auditoría específicamente sobre esto, sobre los equivalentes al efectivo. Entonces, yo les digo a ustedes, ya sabemos cuáles son las condiciones para que sea equivalente efectivo. Entonces, les digo, a ver, examinen ustedes estos depósitos a plazo, estos fondos mutuos y estos pactos de retroventa. ¿Qué prueba tendrían que hacer ustedes? Verificar que cumplan con las condiciones para ser equivalente efectivo. ¿Cuáles condiciones? Que no excedan de 90 días, ¿cierto? Que sean de bajo riesgo y fácilmente liquidables. Entonces, supongamos que ustedes los empiezan a examinar, todos estos instrumentos que están clasificados aquí como equivalente al efectivo y se encuentran con que los depósitos a plazo son a 120 días y los tienen clasificados como depósito a plazo. ¿Qué harían ustedes? ¿Están mal calificados? ¿Deberían calificarse como a largo plazo? Porque no cumplen con la normativa del plazo correspondiente a los 90 días. Ya, no cumplen con la normativa correspondiente a esa, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Quién puede opinar adicionalmente? Lo que dice Ricardo está bien. ¿Qué más? Javiera Solís, que no la encontré en antes. ¿Me está escuchando? ¿Qué dice Javiera? ¿Y Janet Guzmán? No importa, opinen, si esa es la idea. Si, no tengan temor en opinar, si, yo no voy a calificar por eso, todo lo contrario, me interesa que participen y si eso es mejor. ¿Qué dice Janet? Si nadie tiene la verdad absoluta, así que es todo bienvenido. Ninguna opinión está mala, per se. ¿Y se puede cambiar el plazo de los depósitos, profe? ¿Cómo así? Explícame. No sé, o sea, se me vino a la cabeza, pero no sé cómo explicarlo en realidad, sí. Pero bueno. Que en vez de que sean a 120 días, encontrar alguna forma de que fueran a 90. Ya, pero es que ahí está el punto, porque tenemos que pensar como auditoría. Bueno, fíjense que una de las cosas que no les he dicho es que yo quiero que al término de este semestre, yo quiero que ustedes salgan pensando como auditores, ¿ya? Porque hasta aquí han tenido la formación para contadores, diría yo.
¿cierto? Y obviamente contadores de nivel universitario superior. ¿Ah? Pero les falta esto de la auditoría, pues yo quiero que salgan pensando como auditores, que hagan uso del escepticismo profesional, que plantean las normas, qué sé yo, que sepan ir a terreno y aplicar pruebas de auditoría. Basta con una mirada a veces para darse cuenta. Entonces, lo que tú dices está bien, pero repito mi planteamiento. Ya definimos lo que era el equivalente al efectivo, ¿cierto? Entonces, ustedes empiezan a hacer las pruebas de auditoría y se encuentran con que hay depósitos a plazo que exceden los 90 días. Están a 120, a 160, a 180 días. Ya exceden los 90 días. ¿Ya? Son de corto plazo también, pero no son... no reúnen las condiciones para ser equivalente al efectivo porque exceden los 90 días. ¿Se fijan? ¿Qué deberían hacer ustedes como auditores? Eso es. Esa es mi pregunta. Deberíamos revisar la cuenta. ¿Cómo? Reclasificar la cuenta. Reclasificar la cuenta, pero esa reclasificación no la hace el auditor. ¿Cierto? Hay que reclasificarla, perfecto, eso está bien. Es responsabilidad de la administración, profe. Además que ahí claramente se violó, por así decirlo, el reglamento para las inversiones a corto plazo. Claro, y entonces ahí debería haber... Claro, podríamos pensar, ¿esto fue un error o fue hecho con un propósito de hacer aparecer una información distorsionada? ¿Se fijan? Puede ser fraude, porque si no siguió y está clasificada en esa cuenta, es porque algo está escondiendo la persona que estaba a cargo de hacer las inversiones a corto plazo. Claro, pues quieren mostrar una posición financiera distinta. Quiere saltar otra cuenta. Claro, entonces, pensando como auditor, entonces, bueno, nosotros miramos aquí la primera duda que debemos tener al mirar estas cifras de, ¿será cierto que en depósito a plazo y fondos mutuos tienen 328.572? Es harta plata, son como 328 millones de dólares. Entonces, veamos si es cierto. Por consiguiente, ¿qué tenemos que hacer? Ir en el terreno, pedir el detalle de los depósitos a plazo, examinarlo y a lo mejor ahí, oh sorpresa, nos encontramos con que, bueno, a lo mejor la gran mayoría está bien, pero nos encontramos con que una parte de eso, ¿cierto?, no cumple con esa condición porque excede los 90 días. ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces, es el que debemos hacer, es lo que ahí tenemos que pensar como auditores. Entonces, les voy a dar esta respuesta ahora, porque tratarse de primera vez que los estoy tratando de hacer pensar como tales. Lo que ustedes deben hacer, primero es una observación de auditoría. Ustedes toman nota, observación de el auditor, mientras más observaciones de auditoría descubre, más feliz se pone. ¿Eh? El auditor, yo logré una observación, tengo una observación, y la registra, toma nota, la conversa en el equipo de trabajo, y la comunican a la administración y le dicen, aquí hay un error, por consiguiente, estas cifras no presentan razonablemente la situación financiera de este rubro, y ustedes tienen que corregir esto. Y por lo tanto, esas cifras que no corresponden tienen que reclasificarlas, como dijo uno de ustedes, reclasificarlas, ¿ya? Porque no cumplen esta condición. ¿Y qué reclasificación deberíamos hacer? Porque también son inversiones, ¿cierto? También son inversiones, pero exceden los 90 días, son a 180 días. ¿Ya? ¿Dónde deberían ir? Entonces ahí aparecemos con este otro rubro, otros activos financieros corrientes y no corrientes. ¿Ya? Y entonces esos depósitos a plazo que pudieran exceder la condición de equivalente al efectivo, tendrían que ser presentados acá, como otros activos financieros corrientes. ¿Por qué? Porque son inversiones que no son de largo plazo, están dentro del periodo, pero exceden los 90 días y por lo tanto no califican como equivalente al efectivo. Tendrían que ser presentados acá, otros activos financieros corrientes. Y aquí debería aparecer entonces depósitos a plazo por tal cantidad. ¿Se fijan? Y aquí lo que aparece aquí son inversiones que tiene
inversiones corrientes que tiene la empresa. Aquí están clasificadas en corriente y no corriente, ¿se fijan? Aquí para los 2 años, este es 2018 y 2017. ¿Se fijan ustedes? Entonces la tendrían que reclasificar. Entonces, todo lo que sean inversiones financieras que están más allá de los 90 días deben exponerse, clasificarse como otros activos financieros corrientes. ¿Ya? Eso para que lo tengan claro, y ahí estamos viendo 2 rubros de inmediato que están amarrados. ¿Ya? Y tendríamos que buscar las notas correspondientes de este rubro también en las notas sobre bases contables y las políticas contables. ¿Se fijan? No sé si les quedó claro, pero esa es la idea, de que ustedes puedan ir amarrando al tiro toda la información. Y volvemos al balance, en el caso de esta empresa, que es Senap. Aquí están las cifras. Ahí volvimos a los estados financieros. Ahí se fijan ustedes, ahí está la cifra que estábamos viendo en efectivo equivalente al efectivo, y aquí está la cifra de otros activos financieros corrientes. ¿Ya? Y vimos las notas de los dos, cuál es la composición. ¿Ya? No quiero pasar hoy día a otros activos no financieros corrientes para no confundirlo, pero este también es bien sencilla, no tiene grandes rubros, fíjense ustedes, no tiene grandes cantidades. Los otros activos no financieros son como, por ejemplo, seguros, garantías tomadas, ¿cierto? Todos esos son instrumentos que se consideran que son activos, pero que no son financieros. ¿Ya? Los seguros que tome la empresa son un activo, pero no son activos financieros. ¿Ya? Ya. ¿Se entendió entonces a dónde quería ir? ¿Dudas, consulta antes de ver la PPT? Ya, vamos entonces a la auditoría sobre el ciclo del efectivo, ingreso y gasto y equivalente efectivo. ¿Qué es lo que estábamos viendo? Entonces, aquí alguna terminología. ¿Están viendo bien la presentación? Sí, profesor. Ya. Entonces, la terminología. Efectivo comprende la caja y los depósitos bancarios a la vista, cuentas corrientes. ¿Ya? Esto está en la NIC 7, por si acaso. La NIC 7 tiene que ver con todo esto del flujo efectivo. Aquí los efectivos equivalentes son inversiones a corto plazo, gran liquidez, fácilmente convertibles, sujeto a un riesgo poco significativo de cambio en su valor. Flujo de efectivo, ingreso y egreso efectivo, equivalente efectivo, que como vimos era la última línea del flujo efectivo, era igual al efectivo equivalente efectivo del estado de situación financiera. Y bueno, esto ustedes lo conocen, el estado de flujo efectivo tiene estas 3 operaciones, las actividades, 3 actividades, digamos, no 3 operaciones. Actividades de operación, que se relacionan con las actividades ordinarias del giro de la empresa, ¿cierto? Y ahí están todos los ingresos propios de la entidad, ¿ya? Las actividades de inversión, cuando son actividades de adquisición y enajenación de activos a largo plazo, ¿ya? Adquisición de activos no financieros, como de propiedad, plantilla y equipo. Actividades de financiamiento, cuando se obtienen financiamientos como préstamos bancarios y todo eso, se incursiona con entidades financieras. Y bueno, y generalmente lo que les había dicho hace un rato, los efectivos equivalentes se mantienen para cumplir los compromisos de pago a corto plazo, más que para propósitos de inversión. Entonces, una diferencia entre el efectivo equivalente con las otras inversiones, otros activos financieros que son inversiones, es que las inversiones se mantienen, son para propósito de inversión, ¿ya? O sea, tenemos recursos financieros y yo tomo una inversión, ¿ya? Que me genere renta. Ese es el propósito. En cambio, un efectivo equivalente son inversiones también, pero que se toman como para cubrir algún
algún compromiso de corto plazo, ¿ya? Con ese propósito. Dice, por lo tanto, una inversión será equivalente efectivo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo, 3 meses o menos desde la fecha de adquisición, ¿ya? Y eso es todo un paréntesis respecto o una introducción a la auditoría del efectivo, que espero les haya quedado clara. Entonces vamos a los objetivos de la auditoría del efectivo. Siempre, en todo trabajo de auditoría, y grábense eso, ustedes van a tener un objetivo esencial que va a ser emitir una opinión. O sea, ustedes les van a decir, miren, ustedes están a cargo de hacer la auditoría del efectivo. El grupo de ustedes tiene que hacer la auditoría del efectivo. ¿Cuál va a ser su propósito? Emitir una opinión sobre ese rubro. Pero los objetivos específicos son estos. Verificar la legitimidad de los saldos de las cuentas de efectivo equivalente efectivo y verificar la legitimidad de las operaciones que condujeron a esos saldos, ¿ya? Y ustedes tienen que revisar entonces, tienen que ver la legitimidad de estos saldos, hacer pruebas para verificar la corrección de estas cifras que aparecen como saldo en las cuentas de efectivo, ¿ya? Algo de eso estuvimos viendo. Y luego verificar la legitimidad de las operaciones. Y para eso entonces tienen que empezar a hacer pruebas más de detalle. Examinar cuentas corrientes bancarias, entrecruzar con los registros, ¿cierto? Ver con los movimientos de caja de ingreso y de egreso, ¿cierto? Y que tienen incidencia en la cuenta corriente bancaria, ¿ya? Ver las transferencias efectuadas, transferencias recibidas, o si se manejan cheques, ver cheques girados y cheques depositados, los depósitos, ¿cierto? Ver todos los movimientos que puedan tener la cartólica. Con eso estamos viendo legitimidad de las operaciones. Contar el efectivo, tomar arqueos en distintos lugares en que se manejen fondos dentro de la empresa. Estamos en una empresa financiera, bancaria, va a haber mucho efectivo probablemente, ¿ya? En un supermercado también probablemente nos encontremos con bastante efectivo y documentos, ¿ya? Vamos a tener que hacer un arqueo, planearlo bien para poder hacer un arqueo en las mejores condiciones. Entonces ahí estamos verificando la legitimidad de las operaciones que dieron origen a este saldo, ¿ya? Los saldos que están arriba. Y los objetivos de control, que estos son claves, ¿ya? Porque tenemos que probar, y pongan atención a estos objetivos: existencia, evaluación, presentación, corte, legalidad, autorización, propiedad, integridad. ¿Qué significa esto? Que cada vez que examinemos un rubro tenemos que probar su existencia, la existencia de los valores, porque ahí aparece un saldo, ¿cierto? En las empresas que vimos aparecía un saldo, efectivo, equivalente, efectivo, saldo, tanto. ¿Pero era correcta a esa fecha la existencia de esa cifra? ¿O debiera haber sido más? ¿O era menos? Entonces tenemos que hacer pruebas para verificar la existencia de esos recursos. Tenemos que ver la evaluación, cómo están valuados. Bueno, en el caso del efectivo, obviamente la evaluación está hecha de acuerdo a la moneda de curso, la moneda en que está la moneda funcional, en que se maneja el ambiente económico de la empresa. No va a haber problema, están valuados en pesos. En el caso del efectivo y del ente efectivo no va a haber problema. El equivalente del efectivo podría ser, tendríamos que ver entonces cómo están valuados esos fondos mutuos, esos depósitos a plazo, si devengaron interés, algún grado de reajustabilidad, algún beneficio para la empresa, ¿ya? La presentación, ¿cómo están presentados? ¿Están de acuerdo a la taxonomía IFRS? ¿Ya? Corresponde que estén incluidos todos los elementos que exigencias para la presentación de la información financiera respecto a este rubro. El corte, que obedezca a todas las operaciones de efectivo equivalente efectivo a esa fecha. La legalidad, que se haya dado cumplimiento, que todas estas operaciones hayan sido lícitas, que no haya operaciones que sean fraudulentas, que todas estén en el marco legal que le corresponde y que se le aplica a la empresa. La integridad, me salté autorización y propiedad porque son más, la autorización, que las operaciones estén autorizadas debidamente. La propiedad está relacionada con la existencia en este rubro, que sean de propiedad de la empresa, sus recursos. Y la integridad, que todas las operaciones estén correctamente registradas en el sistema contable de la empresa. Entonces ahí tienen los dos tipos de objetivos
Falta uno, el objetivo general, que es emitir una opinión sobre la razonabilidad de esta cifra. Luego, los objetivos específicos, que son estos dos: legitimidad de los saldos y legitimidad de las operaciones. Y luego los objetivos de control, que son estos. Y les cito estos objetivos porque cada vez que veamos un rubro nuevo, vamos a ver estos mismos objetivos. Se van a repetir una y otra vez. Yo les digo, a ver, probemos entonces ahora otros activos financieros corrientes y no corrientes, los que les estaba mostrando. ¿Cuál va a ser el objetivo? Los mismos objetivos que están acá, ¿ya? Y si les digo probemos los inventarios, van a ser los mismos objetivos que están acá, ¿ya? Para que lo sepan de inmediato. Estos son los objetivos de auditoría, lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, cuando estamos haciendo una auditoría sobre el efectivo, consultas, dudas, ¿está claro? Ya. Sí, profe, está Bueno, claro. sí, ya. Cuando estamos haciendo una auditoría sobre el rubro del efectivo, hay muchas sensibilidades, porque yo les he hablado de riesgo, y si ustedes vieron algo de riesgo, no sé, en Auditoría 1, y hay una fórmula del riesgo de auditoría, y ustedes pueden ver el SAS 47 e ir a la AU 325, y nos vamos a encontrar con que se habla del riesgo de auditoría, y dentro de eso también el control interno. Entonces el riesgo de auditoría dijimos que estaba formado por el riesgo de auditoría era igual al riesgo inherente, por el riesgo de control y por el riesgo de detección. ¿Se acuerdan que lo comentamos en una clase? Esa sería la fórmula. RA igual RI por RD, RC por RD, ¿ya? RI por RC por RD. Riesgo inherente por riesgo de control por riesgo de detección. Siendo que el RI y el RC son de responsabilidad de la empresa, ¿ya? No del auditor. ¿Por qué? Porque los controles internos son de responsabilidad de la empresa. Entonces, ¿qué pruebas básicas de control debemos tener siempre? Y estas son pruebas básicas de cumplimiento de control interno, ¿ya? Cuando hablamos de efectivo, equivalente efectivo. Ver cosas bien elementales. Por ejemplo, parto acá abajo: acreditación de funcionarios debidamente calificados para autorizar la ejecución de ingresos y gastos, que era lo que hablamos hace un rato, ¿ya? ¿Quién autorizó estos efectivos equivalentes, estos depósitos a plazo, estos fondos mutuos? ¿Quién los autorizó? ¿Ya? Es una prueba de control interno. Entonces, acreditación. Acreditación de funcionarios. ¿Quiénes están autorizados para esto? Ver qué documentación, qué tipo de comprobantes, ¿ya? Qué documentos de respaldo de los hechos económicos pueden haber. Verificar si existen faltantes de cheques. A veces, por ejemplo, las empresas que emiten cheques, hay cheques manuales y cheques que son computacionales. Hay van pasando por la máquina unas cintas, ¿cierto?, que tienen los cheques impresos. Y habría que ver la numeración correlativa para que no se pierda, porque si no, quiere decir que puede haber algún grado de manipulación. La concordancia de fechas, valores de documentación de respaldo. La correlatividad numérica de documentos. La formalidad de fecha, número, detalle, monte y autorizaciones de documentación soportante. Están revisando un depósito a plazo. Bueno, veamos cuándo fue autorizado. Veamos el comprobante que me envía el sistema, ¿cierto?, en que se tomó el depósito a plazo. Y ustedes lo pueden tener en papel, lo pueden tener en forma electrónica, y van a ver la fecha, ¿cierto? Y van a ver un número, van a ver el detalle, una serie de elementos que van a aparecer en ese comprobante, que acredita que se tomó ese instrumento. Y dentro de las pruebas sustantivas vamos a ir apareciendo muchas, les estoy mostrando algunas, pero vamos a dedicar un par de 2 o 3 clases a este rubro, que es el que requiere más tiempo. Cotejar comportamiento de ingresos y egresos versus los movimientos de cuentas relacionadas, ¿ya? Por ejemplo, una recuperación de un deudor que paga, una cuenta por cobrar que se recupera. Entonces vamos a tener un asiento que va a ser de un ingreso disponible, o caja, banco,
contra ese deudor, contra esa cuenta por cobrar, ¿cierto? Y se va a disminuir la cuenta por cobrar. Entonces, va a estar rebajándose el deuda, pero vamos a estar pagando también, podemos estar percibiendo por otros conceptos el ingreso. Y la otra cuenta relacionada en este caso va a ser la cuenta por cobrar. La conciliación de valores de comprobantes con rendiciones de caja, pruebas de caja y banco, identificación y comportamiento de clientes y proveedores, ¿ya? Verificar la efectividad de hechos posteriores o consecuentes como intereses, comisiones, reajustabilidad, los instrumentos financieros, revisiones de saldos por periodos. Entonces tenemos que, ahí llegamos con algunos elementos generales sobre lo que es auditoría, sobre el efectivo equivalente efectivo. Pero después tenemos que hacer una auditoría sobre las transacciones de ingresos y egresos, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de auditoría sobre el efectivo, tenemos que hablar de ingresos y egresos, que están relacionados, porque vamos a estar percibiendo fondos y vamos a estar desembolsando fondos. Aquí dice percepción e inversión de los fondos, ¿ya? Entonces vamos a tener que hacer auditoría para los ingresos y auditoría para los egresos, ¿ya? Entonces, por eso aquí yo les menciono auditoría de transacciones de ingresos y transacciones de egresos. Este rubro es uno de los más entretenidos, ¿eh? Vamos a hacer un montón de casos sobre esto, para que vean ustedes que hay mucha casuística, y porque es el mayor trabajo de detalle. Y ustedes mismos, las empresas en que trabajan, pueden empezar a pensar en cómo hacer la auditoría sobre ellos. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos auditoría de transacciones de ingreso y de egreso, y nos da un objetivo. ¿Cuál es el objetivo sobre la auditoría sobre los ingresos y sobre los egresos? Verificar la correcta percepción de los fondos, de los ingresos, y la correcta inversión de los fondos, el desembolso, el correcto desembolso de los fondos. Verificar debida percepción e inversión es verificar la correcta recepción de los fondos, el ingreso, y el correcto desembolso, la inversión de los que se haga de los fondos, ¿ya? Eso es. Luego, comprobar la veracidad e integridad de las cuentas, que sean cuentas que existan, que sean reales. La autenticidad de la documentación, que la documentación de respaldo sea válida, ¿cierto? La exactitud de las operaciones y de la contabilidad, que estén bien registradas las operaciones, ¿ya? En el sistema contable. Entonces hay una idea base que se plantea aquí, que toda percepción o inversión de fondos debe estar respaldada por un documento donde se identifique imputación, objeto de la autorización, el monto autorizado, ¿ya? Entonces toda operación de ingreso y de egreso debe ser respaldado por un documento, un comprobante de ingreso, un comprobante de egreso, ¿ya? No debe haber ninguna operación de ingreso o egreso que esté en el aire, porque, bueno, ¿de dónde salió esto? Ustedes como auditores, si encuentran operaciones en que no hay documentación de respaldo, es otra observación de auditoría. Antes les dije, determinamos una observación de auditoría. Bueno, si encuentran una operación que no tiene respaldo, es una observación de auditoría, porque si no tiene respaldo podría ser fraudulenta. Ya podría ser por lo menos una operación rara. ¿Ya? Siempre debe pedirse todo movimiento, toda operación debe estar respaldado por documentación correspondiente, documentación de respaldo, y que ésta sea auténtica, válida, ¿ya? Entonces, todo ingreso o gasto debe estar respaldado por un documento, esa idea base, ¿ya? ¿Está claro? Hay una diferencia entre gasto y egreso, y quiero que me lo aclaren al tiro, antes de terminar. ¿Qué diferencia hay entre gasto y egreso? El gasto no se recupera. El gasto no se recupera y el egreso puede tener un eventual retorno y ganancia, creo. Ya. Esto me está dando la diferencia entre costo y gasto. Y que me parece bien. El costo se activa, el gasto no. Es un gasto que no se recupera, es un desembolso que no se recupera. Y eso está bien. ¿Ya? En cambio, el costo es activable, ¿cierto? Es necesario para producir un activo.
o generar un nuevo ingreso. Y eso está bien, pero no estoy preguntando por la diferencia entre costo y gasto, sino que entre gasto y egreso. La diferencia está entre el gasto y egreso, porque puede ser gasto o costo lo que yo estoy preguntando. Está en que el gasto puede estar devengado, pero no necesariamente pagado. Entonces, cuando ese gasto se paga, ahí se hace un egreso. ¿Ya? ¿Les queda claro? ¿O está muy enredado? No es la diferencia entre costo y gasto. El gasto que yo les menciono puede ser un costo, puede ser un gasto, puede ser activable, puede ser un simple gasto, ¿ya? Que no se activa, sino que un gasto devengado. ¿Qué es un gasto devengado? ¿Qué es el En principio? caso de gasto, que se refiere a cuando uno recibe un documento, puede ser una factura de un proveedor, pero no necesariamente está pagado. Claro, Al momento de emitir el documento se devenga, no necesariamente estando pagado. claro, ahí está devengado, ¿cierto? Tenemos un gasto devengado. ¿Y qué significa un gasto devengado? Significa que tenemos una obligación que cumplir, ¿cierto? Que está el compromiso, está la obligación con ese proveedor que tenemos que pagarle. Y lo tenemos devengado, pero no le hemos efectuado el pago todavía. Hay un gasto devengado. Entonces, cuando le pagamos, ahí se manifiesta en un egreso. ¿Ya? ¿Se entiende? Cuando le hacemos la transferencia, o le giramos el cheque, o le pagamos en efectivo, eso es un egreso. ¿Mm? Y se cierra ese gasto que estaba devengado. Se termina de devengar, se termina de aplicar el principio del devengado. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Sí, ¿Quién tiene profe. dudas? ¿Ah? Hay un principio, no se olviden del principio del devengado. ¿Mm? Que dice que las operaciones deben reconocerse, sea en ingreso o gasto, independientemente del momento en que se efectúe el gasto o se perciba el ingreso. Podemos tener un ingreso devengado que va a ser un derecho a percibir algo. ¿Ya? Ustedes hicieron un trabajo honorarios, por ejemplo, ¿ya? Y hicieron el trabajo, pero todavía no les pagan. Pero ustedes tienen el contrato que dice que deben pagarles por ese trabajo que hicieron. Ustedes tienen un ingreso devengado. Entonces, cuando les paguen, se termina ese devengado. Lo percibieron. ¿Ya? Porque el devengado es un derecho. Lo mismo es una obligación para un gasto. ¿Ya? Tenemos que pagarle a un proveedor, perfecto, nos llegó la factura, todos sabemos que tenemos que pagarle, pero todavía no le hemos pagado. Ahí está el gasto devengado. Cuando le pagamos, hacemos el egreso. ¿Ya? Y eso se termina con el devengado, ya dejó de haber una obligación. Entonces, el principio del devengado es un derecho y una obligación. Derecho a percibir algo u obligación de pagar algo. Ese es el principio del devengado. Ténganlo presente, ¿eh? Porque es importante tener idea de esos principios. Hasta aquí, ¿les quedó claro lo que vimos hoy día? Porque esta fue toda una introducción a la auditoría del efectivo. ¿Ya? Sí, Quise profe. hacerlo en forma distinta, partiendo por un estado financiero. Entonces, ¿les quedó claro? Sí, profe. Quiero recibir más opiniones, no solamente la de Ricardo. Sí, profe, quedó claro. Ajá, claro. ¿Quién me dice Valeria Varas? Sí, profe, está claro. Nicole Fuentes. Nicole. Sí, profe. Nicolás Leiva. Sí, profe, todo claro. Ya. Espero que sea así. Y vamos a continuar viendo esto en la próxima clase. Les voy a pasar lista y terminamos. ¿D'Angelo le quedó claro?
¿Qué me dice D'Angelo? No tiene Sí, micrófono, profe. profe. No se contestó. Sí, lo arreglé. Ya. ¿Y Christopher? ¿Christopher está sin micrófono o no? No, profe, ya lo recuperé. Ya. Yo tengo una duda, sí, profe. Bueno. ¿Devengar el gasto es lo mismo que provisionar el gasto? No, no es lo mismo provisional. No. Ah, ya. Es distinto. ¿Ya? La provisión se rige por una norma que es la NIC 37 y tiene relación cuando se hace una provisión para por un hecho que es una obligación que es sobre la cual existe la certeza que se va a materializar, pero que aún no se ha materializado. ¿Ya? Certeza que se va a materializar, pero que aún no se materializa. Esa es, por lo tanto, la provisión la presentamos por el lado del pasivo, ¿cierto? Acá es una obligación que ya se ha constituido, que ya la conocemos. En el caso de la provisión, tenemos la certeza que vamos a tener que pagar una obligación, a lo mejor en un plazo más adelante. Pero no sabemos todavía exactamente cuánto va a ser y en qué momento se va a materializar. La provisionamos porque en algún momento va a llegar. Pero acá ya tenemos una operación materializada. Porque cuando la tenemos devengada, un gasto devengado es porque ya se generó una obligación. El principio del devengado es porque o se generó un derecho o se generó una obligación. Siempre el principio del devengado reconozcanlo ustedes como un derecho y una obligación. Derecho a percibir algo, obligación de pagar algo. Ya ustedes percibieron el derecho porque hicieron, les repito el ejemplo que estaba dando, hicieron un trabajo, tienen un contrato, pero todavía no les pagan, ¿cierto? Lo tienen devengado el derecho ustedes, ¿ya? Porque tienen que pagarle. Y entonces cuando les pagan se termina a hacer porque recibieron el pago que correspondía. Y en el caso contrario, recibieron una factura de un proveedor que ustedes tienen que pagar y ustedes lo registraron, tienen el gasto devengado, tienen una obligación de pagar. Y queda registrada entonces esa obligación a una determinada fecha. Pero ustedes la pagan después y ahí se termina la obligación con ese proveedor. Y ahí se cierra el devengado. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, distinto que la provisión. La provisión estamos ante una operación de la cual tenemos certeza, una obligación que tenemos certeza que se va a producir en algún minuto por las operaciones que se están haciendo, pero entendemos que se va a producir en un tiempo más. Y tenemos entonces que provisionar recursos para poder atender esa obligación que se va a generar en un minuto. Entonces, cuando se genere en ese minuto, se va a devengar y se va a generar la obligación. Por consiguiente, es distinto. ¿Se entendió? Sí, profesor. Después tengo claro? otras preguntas, pero después que se vayan mis compañeritos. Perfecto. Voy a pasar lista rápidamente y nos vamos. Bárbara Acevedo. Bárbara. Eliana Ancamil. Presente, profe. Eline Araneda. Presente, profe. Javiera Arellano. Javiera. Catalina Cabezas. Catalina. No está. Javier Campos. ¿Sigue con el problema? Ricardo, ¿sigue con problemas, Javier? Sí, Javier no tiene micrófono, profe. Ya. Javiera Cepeda. Presente, profe. Carolina Contreras. Aquí, profe. Ya. Christopher Díaz, sí, está recién. Byron Duarte. Presente, profe. ¿Le ha quedado claro, Byron? Sí, o sea, me conecté un poco tarde porque no me tomaba al principio y
no, como que no me aprobaban para asistir a la clase, pero lo que explicó ahora último me quedó claro. Ya, de acuerdo. Janson Escobar. Presente. Fernando Espinosa. Presente. Nicole Fuentes. Presente. Olenka García. Presente. Janet Guzmán. Presente. No me contestó ya en las consultas que le hice, que atrévase, ¿no? Si no hay problema. Nicolás Leiva. Presente, profe. Richard Madariaga. Richard. Presente, profe. Javiera Martínez. Presente. Natalia Morales. Presente. Fabián Moya. Presente. Claudio Palomino. Claudio parece que no está. Mauricio Quispe. Presente, profe. Miguel Ramírez. Presente, profe. Catherine Sánchez. Catherine. No está. Charlotte Santoro. Presente, profe. Javiera Solís. Profesor, la Javiera está, pero tiene problemas con el audio. Ya. De acuerdo. Ricardo Ulloa, sí. Participó harto. Valeria Varas. Acá, profe. Constanza Vargas. Presente. Camila Vergara. Presente, profe. Y D'Angelo Gendelman. Presente. Ya, perfecto. Bien, espero que les vaya bien. Nos estamos viendo el próximo lunes, Dios mediante, y desarrollen el caso que estamos tratando. Cualquier duda me la hacen llegar, por si tienen alguna dificultad, algún problema, en fin. Profe, ¿sí? yo tengo unas dudas con el caso, pero... ¿Cómo? Yo tengo unas dudas con el caso, pero ahí le voy a escribir por interno. Perfecto, ¿cómo no? Ya, profe, gracias. Ya. Chao, profe, gracias, que esté bien. Gracias igualmente, que les vaya bien. Chao, cuídense.